Saludos. Les habla Danilo Chacón para servirles. Un placer. Estamos acá de vuelta un rato con Chacón Bueno, ha pasado algún tiempo. Ha pasado algún tiempo desde el último Un rato con Chacón. Pero aquí estamos. Queremos compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Un rato con Chacón. Danilo Chacón Arias, de Costa Rica. Reciban mi saludo desde aquí, desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, donde ahora vivo con mi esposa dominicana. Hoy es 19 de mayo 2024. 19 de mayo 2024. Pero hay un año en la vida de la historia personal de cada quien que resalta sobre los otros años, ¿verdad? En mi caso, pues el año que resalta en mi vida personal es el año 1989. Yo nací bastantes años antes, ¿verdad? Yo nací, por cierto, el 17 de mayo, hace 2 días atrás, cumplí 59 años de haber salido del vientre de mi querida madre, mi mamá. Vive allá en Tilarán, Guanacaste, mi ciudad Tilarán, Guanacaste, Costa Rica. Un saludo para los que de por allí vean este video. Y como decía hace un segundo atrás, me pareciera, bueno, es mi caso. En mi caso hay un año trascendental en mi historia, donde se partió la historia de mi vida, antes y después. Y les cuento un poco, en el año 89, pues érase yo joven, vivía en San José, en la capital de Costa Rica. Era un ateo práctico, eso era yo, un ateo práctico. Y pues no era ateo confeso, obviamente. Si alguien me preguntaba, ¿usted cree en Dios? Yo iba a decir, yo creo en Dios. Pero en la práctica, pues, lo era. Lo era, porque yo vivía según yo pensaba y según yo decía, aunque era un joven socialmente bien, de buenas costumbres, educado, pues sí, era de la media para arriba, en cuanto a educación. Pienso que sí era, ¿verdad? Desde niño, me acuerdo que desde niño esos juegos de fútbol allá en mi pueblo natal, ¿verdad? O donde yo crecí y fui a la escuela, pues, a la primaria, pues, no sé, desde que empecé a patear, me acuerdo que mi papá, nos compró una bola y entonces, como todo niño costarricense, le encanta patear la bola, jugar fútbol, ¿verdad? Pues era de esos que me gustaba jugar fútbol, pero en los recreos de la escuela, cada recreo de escuela, pues a jugar fútbol. Una vez que terminaba la escuela, pues uno regresaba a la casa y en las tardes otra vez ahí a
a la plaza o al campo de fútbol, ¿verdad? Entonces, ese era mi medio ambiente de infancia, de primaria, es decir, nos levantábamos en la mañana e íbamos a la escuela, a la primaria, en el primer recreo al campo de fútbol, de nuevo a clase. Y si habían 2 recreos o 3 recreos durante el periodo de clases en el día, pues en cada recreo al campo de fútbol. Y frente a mi escuela había un campo de fútbol precioso. Pues imagínense tener uno al frente de su escuela un campo de fútbol así de verdad, pues imagínense. Así que como estudiante de primaria, pues fui muy favorecido, ¿verdad? ¿Cuántos niños pueden decir que al frente de su escuela tienen un campo de juego, un campo de fútbol? Y un campo de fútbol de verdad, bien cuidado, donde usted en cada recreo nada más cruza la calle y ahí está para patear la pelota, patear la bola. Eso era cada recreo, eso fue así. Eso fue en mi infancia. Así que se pueden ustedes imaginar que fuimos, y digo fuimos porque mi generación, y sobre todo mi generación de por allá, mis coterráneos, pues vivíamos en un ejercicio siempre. Niños que crecieron haciendo ejercicio diario. Era juego, ¿verdad? Pero ejercicio, juego, ejercicio, ejercicio, juego. Eso fue extraordinario. Un saludo para aquellos mis coterráneos de escuela primaria, allá en Tilarán. La escuela primaria donde yo cursé está no en la ciudad de Tilarán, sino a unos 9 kilómetros, en un pueblo que se llama Tronadora. Allí en Tronadora cursé mi primaria. Y fueron años muy, 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 muy lindos. Y es así como lo dije hace un minuto atrás. Estudio y juego, juego y estudio. Pero parecía más juego que estudio, ¿verdad? Porque también cuando terminaba la clase del día y nos íbamos para la casa, en las tardes otra vez regresábamos al campo de fútbol. Sí, así fue mi primaria. Fabulosa. Lamentablemente hoy en día no, como que esas cosas ya no se dan, ¿verdad? No se dan tanto. Porque vemos, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Donde al frente de la escuela los niños que tienen son edificios y más construcciones y calles con mucho tránsito. Entonces, como que hoy en día y sobre todo en las grandes ciudades se les hace difícil a los niños, pues, hacer lo que nosotros hacíamos en aquellos tiempos allá, como les he contado. Bueno, hago un salto bien grande hacia mi época de juventud, ¿verdad? Allá por el año por el año 85, tal vez un poco antes, empiezo con el asunto de las carreras. Me empiezan a gustar el correr, ya no el fútbol, sino correr, porque el fútbol tiene sus cosas, pero bueno, entonces, y el asunto de correr, el atletismo, pues es más lo que usted hace, no depende de otros o de las decisiones de otros, sino de que si usted se esfuerza, usted va a tener réditos.
Aunque yo nunca he pasado de ser corredor por amor. ¿Verdad? Toda la vida he sido corredor, atleta, maratonista, por amor, ¿verdad? Nada de ser profesional ni cosa por el estilo, porque para llegar ahí, bueno. En fin, pero sí, cuando yo entré en eso, allá por el año 85, pues entré con muchas ganas, entrenaba sin ser profesional, sin ser élite, pues entrenaba con toda la disciplina que se debe entrenar, ¿verdad? Hasta el día de hoy, sigo entrenando. Igual, soy amante de la disciplina. Continuando con mi relato, estamos en el año 1989, era joven, era alguien como la mayoría de los jóvenes que buscaba lo que algunos dicen respuestas a preguntas existencialistas, ¿verdad? Pero bueno, yo había escuchado en algunas ocasiones que uno nace, uno crece, bueno, se desarrolla, se reproduce y muere y ahí se acaba todo, se acaba la existencia en todo sentido. Allí se acaba todo, el día que se muere. Y bueno, esa teoría, filosofía, nunca me convenció del todo, ¿eh? Aunque yo era un ateo práctico. Yo no era ateo confeso para nada. Si alguien me hubiese preguntado en aquellos años de mi juventud, ¿cree usted en Dios? Yo hubiese dicho, sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo no era ateo confeso. Ateo práctico es diferente. Yo era ateo práctico. ¿Qué quiero decir con eso? Pues sí, que yo vivía según los dictámenes de mi propio corazón. ¿Ya? Es decir, todas las cosas fueran de una u otra cosa, pues yo las hacía porque yo consideraba que mi dictamen es que eso es bueno, entonces hay que hacerlo, ¿o no? Entonces vivía de acuerdo a mis dictámenes, ¿verdad? Es decir, yo era el Dios de mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, vivía de acuerdo a mis dictámenes. Era ateo práctico. ¿Por qué? Porque en la práctica de mi vida vivía de acuerdo a mis propios dictámenes, mis propias conjeturas y mi propia forma de vivir, ¿verdad? Entonces, y yo creo, y estoy convencido de que la gran mayoría de los seres humanos son ateos prácticos, aunque confiesan que no lo son. En su confesión es que creen en Dios, pero en su vida práctica son ateos. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a sus propias convicciones y dictámenes, no acorde a los dictámenes del Dios de la Biblia. Y yo estaba en ese punto. Así era yo de joven. Y arribamos allá a mayo del 89 y desde los primeros meses de ese año, pues como que se me había vuelto mucha lucha interna en mí,
buscando la comba del árbol, ¿verdad? Estaba buscando dónde está la cúspide del árbol, estaba buscando eso. Y porque no me parecía muy sensato, a mi entender, pues que uno nace, crece, se reproduce y se desarrolla como ser humano, luego muere y se acaba su existencia en todo sentido. Eso, no. Y en ese año 89 estaba mi lucha. Pero llegamos a mayo de ese mismo año. Y por razones que en ese momento yo no entendía para nada, ¿verdad? En varias oportunidades, sobre todo en ese abril y mayo, yo estaba, vivía en San José, la capital de Costa Rica, como creo que lo dije, en algunos sitios, parques públicos, pues yo pasaba por allí y en esos días, por alguna razón, pues alguien estaba por allí hablando de esas cosas y en alta voz. Me llamó poderosamente la atención el planteamiento que hacía esa persona acerca precisamente de eso, ¿verdad? De ese asunto que yo me cuestionaba. Y él decía otras cosas que yo no había escuchado nunca antes, ¿verdad? Y yo escuchaba de buena gana, bueno, y así sucedió una vez y sucedió otra vez, ¿verdad? Cosas que probablemente en mi vida antes, en mis años pasados, tal vez no ocurrieron de esa manera, ¿verdad? Y con tanta frecuencia de pasar por cierto parque público y escuchar a alguien hablando precisamente de lo que usted andaba en su interior, pues indagando y buscando, ¿verdad? En fin. Así pasaron las semanas y recuerdo que ciertos días en el mes de mayo pasé yo por cierto parque en San José de Costa Rica que se llama la Plaza de la Cultura, y ahí nunca antes había escuchado a ese grupo de jóvenes que estaban allí manifestando y diciendo algunas cosas parecidas a lo que yo había escuchado antes por boca de aquel fulano que lo decía en aquel otro parque público. Y decía, y eran jóvenes, eran jóvenes que decían y manifestaban su encuentro con la verdad que ellos andaban buscando. Y pues el asunto que esos jóvenes fueron los que ellos tomaron la iniciativa seguramente me vieron por allí que les estaba escuchando y se acercaron a mí, me hablaron, me invitaron a sus reuniones y ellos terminaron de hablar conmigo y yo me fui para mi casa y llegué a mi casa un poco sorprendido, ¿no? Porque ese tipo de invitaciones yo jamás los había tenido en mi vida, bueno, de esa índole, ¿verdad? Y así con esas características. Y cuando llegó el día de atender la invitación de ellos, pues dije yo, y voy. Yo estaba y voy. Bueno, al final decidí y fui. Llegué allí. La historia es más larga, pero estoy tratando de resumir. Fui esa primera vez. Es decir, de donde yo vivía a ese lugar de invitación, pues había que tomar un autobús, etc. El asunto que yo fui. Así que la historia es un poquito más larga, estoy resumiendo. Es decir, fui como
a ese lugar, ¿verdad? Como tal vez 2, 3 o 4 veces, no lo recuerdo. Pero de mi casa a ese lugar donde ellos me invitaron, vuelvo y repito, había que tomar hasta autobús y se pueden imaginar ustedes que la lucha que en mí se desató para poder ir a un lugar donde unos desconocidos, ¿verdad? Donde unos desconocidos que había encontrado en un parque, en una plaza pública, un parque público, y lo que les conté y me hicieron una invitación que fuera a su reunión y yo fui, simplemente yo fui con todo las dudas que habían en mí para poder salir de mi casa y tomar un autobús y ir hasta allá. Pero bueno, algo dentro de mí me convenció a que fuera. Y fui 1, 2, 3 veces. Y en cada reunión, pues los que estaban allí, los mismos jóvenes que me habían invitado, pues estaban muy felices de verme allí. Y esos jóvenes, los mismos jóvenes que me habían invitado estaban allí. En cada reunión que yo llegué, pues se acercaban a mí y me hablaban con mucho amor, con muchos deseos de verdad, de que yo pues encontrara la respuesta que andaba buscando. Y en ese día, recuerdo que ese día era un viernes, recuerdo como que si fuera hoy, era un viernes, estaban reunidos los jóvenes, 19 de mayo, precisamente, 19 de mayo 1989. Hoy hace 35 años. Ese día, como los otros días atrás, esos jóvenes empezaron a hablar conmigo. Y uno de ellos, a quien recuerdo, el nombre era Ronald, se acercó y habló conmigo. Después de los otros que estuvieron hablando conmigo, él quiso acercarse y me habló y me dice: Danilo, lo estoy parafraseando, que una caminata de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. Y ese primer paso es decidirse, tomar una decisión. Y tomar una decisión por la verdad. Que la razón o la respuesta a mi inquietante pregunta, era una sola. Su nombre es Jesucristo. Así me lo hizo saber. Danilo, la respuesta a su pregunta, tiene nombre, se llama Jesucristo. Pruébelo. No va a pasar nada. Si esa es la verdad, usted lo va a ver. Y si no es la verdad, pues no va a pasar nada. El asunto es que ese 19 de mayo del 89, viernes, era un viernes, y lo recuerdo como que si hubiera sido ayer, era allí entre 8 y 9 de la noche. Y dije yo, yo voy a orar. Sí, le dije a Ronald, sí, yo voy a orar. Voy a probar. Voy a orar. Y yo oré ese día. Y las palabras que yo dije fueron: Señor Jesucristo,
te entrego mi vida, toda mi vida. He sido convencido por usted mismo, por tu Santo Espíritu. Estoy parafraseando. He sido convencido por tu Santo Espíritu de que tú eres la verdad. Así que, Señor Jesucristo, te doy mi vida. Te entrego mi vida. Tómame. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida. Tómala. Me has convencido de que tú eres la verdad, así que toma mi vida. Hazme como tú quieres que yo sea. Quizás 19 de mayo del 89. Viernes entre 8 p.m. a 9 p.m. Hoy, 19 de mayo del 2024, han pasado 35 años de ese día acá. Y aquí estoy. ¿Y sabe qué? Fue real. Fue real. Han pasado 35 años de esa decisión por Jesucristo. De esa decisión por Jesucristo allá el 19 de mayo de 1989. Y hoy han pasado 35 años desde ese día. ¿Y sabe qué? Fue real. Fue real. Ha sido real. Es real. Y esta realidad, esta verdad que se llama Jesucristo, aquí me lleva. Así que eso no es religión. Eso no es religión, es simplemente aceptar que Jesucristo es Dios todopoderoso, que se manifestó en carne por amor. ¿Por amor a quiénes? A sus escogidos. A sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Aquellos que de entre la humanidad vienen y entregan su vida a Cristo, habiendo sido convencidos por el Espíritu Santo, el Todopoderoso Dios, que con su amor los trae y les convence de la verdad que es Jesucristo. Y hoy se están cumpliendo 35 años de esa decisión, de esa decisión, de hacer esa decisión por Jesucristo. Fue el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso que me convenció, porque les cuento que hoy, 35 años después, estoy convencido de que si no hubiese sido por el convencimiento del Espíritu Santo, el Todopoderoso Dios, de que Jesucristo es la verdad manifestada en carne, yo no hubiera entregado mi vida a Cristo ese 19 de mayo. ¿No? Si el Espíritu Santo de Dios no me hubiera convencido, eso no hubiera sucedido. Es decir, que esto es por obra y gracia del Todopoderoso Dios. Que Él, con su Santo Espíritu, anda convenciendo, convence a las personas de la verdad de Jesucristo. Pero Dios no le va a abrir a usted la boca a la fuerza. Usted debe aceptar y aceptar el convencimiento del Espíritu Santo de Dios de que Jesucristo es la verdad. Hay un versículo en la Biblia que dice que todo pecado le será perdonado o le es perdonado al ser humano. Pero hay un pecado que jamás será perdonado. Y ese pecado que no tiene perdón jamás es no acceder al convencimiento del Espíritu Santo a entregar su vida a Cristo. Porque cuando una persona muere,
según dice el Dios de la Biblia, cuando una persona muere sin haber accedido al convencimiento del Espíritu Santo de entregar su vida a Cristo, y muere así, sin entregar su vida, sin reconocer que Jesucristo es el Hijo del Todopoderoso Dios, el Salvador, y no entrega su vida a ese Jesucristo, y muere en esas condiciones, pues no tendrá salvación jamás. Ese es el pecado imperdonable. Morir sin haber reconocido el amor de Dios, la verdad de Dios. Morir sin haber reconocido, sin haber aceptado el convencimiento del Espíritu Santo de Dios, de la verdad de Jesucristo. Si alguien muere en esas condiciones, de no aceptar ese convencimiento del Espíritu Santo de Dios, ese es el pecado que nunca jamás tendrá perdón, porque una vez que muere no va a tener más chance, porque el chance es mientras estemos vivos. Así que, mi gente querida que escucha este audio, este video, hoy, 19 de mayo 2024, en mi historia personal, puedo decir que hoy, hace 35 años atrás, un 19 de mayo del 89, el Espíritu Santo de Dios me convenció, porque no fui yo, no fue mi intelectualidad, ¿no? Porque yo andaba por otros rumbos. Yo era un ateo práctico. Vivía acorde a mi propio diagnóstico, a mis propias si hacía algo de una forma es porque yo pensaba que eso era lo que había que hacer, pero porque yo lo pensaba. Yo era un ateo práctico. Y como ateo práctico vivía. Por lo tanto, el que me convenció, y el único que puede convencer a cualquier ser humano de la verdad, Jesucristo, es el Espíritu Santo del Todopoderoso Dios. Así que termino orando al Todopoderoso Dios, que su Santo Espíritu sea convenciendo a los que ven y escuchan este video. Que el Espíritu Santo de Dios sea convenciendo de Jesucristo a los que escuchan y ven este video. En el nombre de Jesucristo, esa es mi oración al Todopoderoso Dios. Que su Santo Espíritu le convenza a usted, de que Jesucristo es la verdad. Es el Todopoderoso Dios manifestado en carne para salvarle a usted. Así que déjese convencer. Que Dios les bendiga. Un rato con Chacón. Un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Un rato con Chacón.